Nos acompaña Daniel Lacalle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Daniel, hablábamos hace unas semanas precisamente, pues de cuáles eran los escollos principales y los impedimentos principales en esta recta final de las negociaciones. De nuevo, aunque esperábamos tener algo solucionado para hoy, pero de nuevo una nueva fecha marcada en el calendario. ¿Cómo valoras o qué opinión tienes de estas últimas semanas de conversaciones y de lo que queda pendiente en las negociaciones entre Londres y Bruselas? Bueno, como hablamos precisamente hace unos días, era predecible que se iba a extender el proceso de negociación porque había una serie de factores, el acuerdo de la pesca y el acuerdo sobre las disputas por arbitraje, que seguían generando dificultades para cerrar un acuerdo. Entonces, yo creo que lo que muestra y la razón por la que los mercados están reaccionando como están reaccionando positivamente es que se aleja la posibilidad de ese Brexit duro, de ese Brexit sin acuerdo, y que lo que vamos a tener con toda seguridad es pequeños acuerdos que irán cerrándose poco a poco y se llegará a un acuerdo sobre estos dos factores esenciales, porque no conviene ni a la Unión Europea ni al Reino Unido dejarlo todo lo que se ha conseguido. Recordemos que es que tenemos un acuerdo que está en un 85% ya cerrado, ¿no? Que falta muy poco. Entonces sería ridículo el hundirlo todo por dos cosas que se solucionan de manera fácil, porque existen ya precedentes con Canadá, con Noruega, etcétera. Escuchábamos en las últimas horas al ministro irlandés, al primer ministro Michel Martin, que hablaba precisamente de un porcentaje incluso mayor, ¿no? Decía que un 97% del acuerdo ya está sellado y emplazaba a los líderes europeos a terminar de cortar los flecos que todavía están pendientes. Daniel, dentro de esos tres ejes fundamentales, la gobernanza, la pesca y la competencia leal, ¿dónde estarían los principales problemas? Porque aunque ahora escuchamos tanto a Boris Johnson como a los líderes europeos decir que queremos llegar a ese acuerdo, que no merece la pena tirar la toalla al final, dentro de esos tres grandes temas, ¿cuáles están siendo las problemáticas reales? Yo creo que el mayor, en mi opinión, es la pretensión por parte de la Unión Europea de que los conflictos por arbitraje entre las dos partes se resuelvan exclusivamente en entidades de la Unión Europea, pero un factor adicional. En la Unión Europea se quiere que todos los cambios regulatorios y legislativos que se den durante el periodo de acuerdo comercial con el Reino Unido dentro de la Unión Europea se incorporen automáticamente al Reino Unido, aunque no los apruebe, ¿verdad? Y yo creo que eso es un factor que el Reino Unido, no va a aceptar de ninguna manera, ¿no? Porque claro, podemos pensar pues que genera todo tipo de, digamos, aleatoriedades. Yo creo que el factor de la pesca es una cuestión literalmente de cuotas, y no es un elemento esencial. Si se llega a un acuerdo comercial en la agricultura, como dijimos la última vez que hablamos, es decir, la agricultura y la pesca son lo mismo, y sectores que van juntos para el Reino Unido, y la Unión Europea en sus negociaciones considera que la agricultura no debe entrar y la pesca va por otro lado. Entonces, el tema del arbitraje internacional se soluciona rápidamente, no hay que romperse la cabeza. Canadá, todos los países con los que la Unión Europea tiene acuerdos bilaterales, la propia Noruega, tienen mecanismos que son mucho más flexibles. Yo creo que eso es lo que probablemente termine ocurriendo, ¿no? Bueno, mientras ocurre o no ocurre ese acuerdo, Daniel, estamos oyendo hablar en las últimas horas del modelo australiano, lo ha dicho el propio Boris Johnson. Al final esto significa que Australia comercia con la Unión Europea siguiendo las reglas de la OMC, pero ¿qué implicaría en caso de tener que aplicar ese modelo australiano al que se han referido? Bueno, el modelo australiano es lo que la gente llama el Brexit duro. Eso, el modelo australiano es que no existe ningún tipo de acuerdo y que hay que ir a acuerdos bilaterales, y las disputas se llevan a cabo en la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, es mucho más
lento y mucho más complicado que tener un acuerdo bilateral en el que haya toda una serie de factores que ya están perfectamente delineados. El modelo australiano es el Brexit duro y yo, por lo tanto, pues no creo que sea la respuesta. Yo creo que hay una razón por la que decimos que hay el modelo australiano, el modelo suizo, el modelo canadiense y el modelo noruego. Y es que se hicieron específicamente para esos países. Entonces, habrá un modelo británico, que no será igual que ninguno de esos, pero que lo que sabemos es que la Unión Europea tiene mecanismos de flexibilidad para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para las dos partes. A mí no me gustaría el modelo mal llamado australiano, por lo que decía antes. En realidad, eso es lo que se ha venido a llamar el Brexit duro desde el primer día. Preferiría no tener que ir a disputas constantes o a resoluciones constantes de la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque sabemos que reduciría el potencial de comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y eso a España le afectaría mucho como un país que tiene un enorme superávit comercial con el Reino Unido. Yo creo que es mejor tener un acuerdo marco, un acuerdo de principios general, que después, bueno, pues se pueden buscar pequeños detalles, etcétera, pero un acuerdo marco que funcione para que empecemos el proceso de Brexit de manera que no suponga lo que tantos economistas han alertado, de un impacto importante para la Unión Europea y para el Reino Unido. Mientras tanto, lo que veíamos también este fin de semana eran imágenes de los puertos, las carreteras británicas y francesas, esas colas de camiones que hemos visto. No sé, Daniel, tú que vigilas un poquito más estos temas, ¿realmente han sido imágenes que reflejan un caos, un pánico o bueno, ha sido algo más puntual? No sé si los medios lo hemos hecho más grande de lo que ha sido o si realmente, efectivamente, bueno, pues ha sido tal cual. No, los medios lo han hecho más grande de lo que es, porque cualquier persona que viva en el Reino Unido sabe que a finales de diciembre, entre mediados y finales de diciembre, esas imágenes se dan constantemente porque por cuestiones meteorológicas, para evitar que haya problemas de suministro de muchos sectores, etcétera, pues aumenta mucho la actividad en las fronteras. Pero vamos, esto lo hemos vivido en inviernos en los que ha habido riesgo de nevadas fuertes y de temporales que iban a cerrar carreteras o a generar problemas, y lo hemos vivido prácticamente todos los inviernos en este país. O sea que no, se ha exagerado un poco. Me recuerda, cuando veía las imágenes, me recordaba aquellas famosas imágenes que salía de enormes colas para los bancos de alimentos en Estados Unidos, ¿no? Que era, pues, porque era la época de Acción de Gracias. Bueno, yo creo que a veces no es por mala intención, pero generalmente, pues, parece que se busca una causalidad en algo que es una casualidad. Y en cuanto a las tiendas, porque también se ha publicado, ahora me dices si también es exagerado o si no, pero se ha publicado sobre cierto colapso o cierto problema en la distribución de algunos tipos de mercancías. Incluso tiendas como IKEA, por ejemplo, habrían avisado de esa falta de suministros o equipos protectores contra el coronavirus. Lo he leído en la prensa, pero te pregunto por si acaso también. Sí, no. Lo que es verdad es que ha habido un aumento importante de consumo de productos esenciales ante lo que se percibe que puede ser un invierno muy complicado en algunas áreas. Eso es verdad. Y también es verdad que ha habido un aumento de consumo ante el anuncio por parte de algún medio un poco sensacionalista de que la Unión Europea, para forzar el acuerdo, iba a parar el suministro de algunos productos al Reino Unido. Entonces, efectivamente, sí, ahí sí que ha habido gente que ha ido a los supermercados, pero cierto es también que cualquier ciudadano británico que vaya a cualquier supermercado en el Reino Unido hoy no va a encontrar problemas de suministro de absolutamente nada.
Ujú. Una última cuestión, Daniel. Estamos hablando de qué va a pasar o no a partir del 1 de enero en función de si hay o no, bueno, pues una conclusión para esas negociaciones, y estamos viendo ya como qué posibles consecuencias, nos encanta hablar, ¿no?, de lo que podría pasar a partir de la siguiente fecha. ¿Qué pasa, por ejemplo, con compañías como Iberia, ¿no? La semana pasada decía el presidente del gobierno, esto está negociado, lo venimos hablando desde 2018 y no va a haber ningún problema. Iberia, que pertenece a IAG, ¿no? Este tipo de compañías de cara a esta recta final del año, ¿es verdad, nos fiamos de eso, de que está todo apañado y no va a haber problema, o en qué tenemos que fijarnos cuando hablamos de, bueno, pues de este tipo de realidades empresariales? Sí, no, es verdad. Ahí sí que no. Yo creo que decir que está todo negociado y que está todo acordado es caer en un voluntarismo al que ya nos tiene acostumbrados a veces el gobierno. No es correcto, ¿eh? Pero tampoco es correcto Yo creo que en todo lo que está ocurriendo con el tema del Brexit, no es correcto ni ser extremadamente optimista diciendo que no pasa absolutamente nada, ni es correcto decir que va a ser una debacle sin ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido es un país que con todas sus cosas, cada país tiene su idiosincrasia, es un país eminentemente práctico y el funcionamiento de Iberia no va a estar perjudicado. Eso no significa que no pueda haber cosas que se tengan que acordar con respecto a empresas en las que hay una especie de, bueno, pues no un área gris, pero sí algo que tiene que estar dentro de las negociaciones con respecto, por ejemplo, pues a dónde realmente a los trabajadores, cuál es el estatus de sus trabajadores, cuál es la posición como, si se pueden considerar como que son expatriados de una empresa extranjera o si son trabajadores locales. En mi opinión, yo creo que eso se soluciona muy rápidamente y que no va a ser algo que vaya a generar disrupciones de tráfico aéreo, ni muchísimo menos un problema grave. Pero es verdad que no podemos tampoco decir que está todo acordado, porque no es cierto. Todavía no está clara en la negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea cuál es la posición final en cuanto a la libre circulación de trabajadores y al estatus de cada uno de esos trabajadores y de cada uno de esos ciudadanos que estén en el país, sea por trabajo o sea por estudios. Por ejemplo, ahora mismo pues cualquier estudiante tiene que recopilar su historial de haber vivido en el Reino Unido para que se le dé un estatus especial, etcétera. O sea, yo creo que esas cosas son probablemente las que generen un problema a corto plazo administrativo, pero no una debacle. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con estas compañías y con ese modelo británico que seguramente llegue. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Siempre un placer, muchas gracias.